Bueno, buenas noches. Mi nombre es Brenda Guadalupe de Serra Trejo. Soy médico pediatra con subespecialidad en urgencias pediatría y mi sitio de labor pues es Urgencias de Centro Médico Nacional de Occidente. Vamos a hablar principalmente de dos enfermedades que ahorita nos van a, como comentaba el doctor Juan Carlos, nos van a hacer que nos quebremos la cabeza y que podamos pensar o sospechar que sea COVID y que sin embargo pues realmente la etiología sea influenza. Entonces, ¿cuáles son las definiciones que hasta el momento tenemos de lo que es enfermedad tipo influenza, insuficiencia respiratoria aguda grave o caso sospechoso? Una enfermedad tipo influenza son aquellas personas que presenten fiebre mayor a 38 grados, tos y cefalea o más alguno de estos síntomas, que es rinorrea, coriza, artralgias, mialgias, adinamia, odinofagia, dolor torácico, dolor abdominal y congestión nasal, que es lo más prevalente que se presenta en la etapa pediátrica. En el caso de insuficiencia respiratoria, pues es una enfermedad aguda grave que se caracteriza por una dificultad respiratoria que se va a acompañar de fiebre mayor a 38 grados, tos y ataque al estado general. Este puede acompañarse de dolor abdominal, dolor torácico, polipnea o síndrome de insuficiencia respiratoria. Se fijan, son un poquito más similares ambas definiciones, solamente que una abarca o afecta más el estado general del paciente pediátrico. ¿Y cómo definimos realmente lo que es la enfermedad tipo COVID o esta patología? Caso sospechoso, cualquier persona que tenga en los últimos 7 días que haya presentado al menos 2 de los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre o cefalea. O también nosotros hemos encontrado que también refieren odinofagia, ageusia, disgeusia, que tengamos también problemas tanto en la fiebre, diarrea o síntomas acompañantes. Si se fijan, todos tienen la misma sintomatología, o la definición es casi similar a la que tenemos con la enfermedad tipo influenza. ¿Y cómo va a ser importante que nosotros lo podamos distinguir? Vamos a ver en un poquito más adelante todos los síntomas, cómo es más frecuente que los vamos a encontrar para nosotros darnos una idea si es COVID o realmente es influenza. Vamos a darnos cuenta también que entre más pequeño sea nuestro paciente pediátrico, pues las causas o las formas que él se va a poder comunicar con nosotros van a ser bastante difíciles. El niño vamos a tener nosotros que interpretar gestos, vamos a tener que interpretar algunos quejidos o algo que esté realizando el pequeñito para nosotros darnos cuenta si tiene dolor abdominal, si está con afectación al estado general o realmente la cefalea en el paciente pediátrico. Recordemos que nosotros la consideramos como la irritabilidad. No entre más pequeño o menores de 2 años de edad es muy difícil que él te diga que le duele la cabeza o la intensidad de la misma. Por eso hace que el paciente pediátrico sea más difícil de nosotros poder sospechar de una etiología precisa. Entonces, ¿cuáles son las características microscópicas principalmente de la influenza contra el coronavirus? Sabemos que el coronavirus posee una capa lipídica que posee diferentes espículas. Estas pequeñas espículas proteicas sabemos que son las que se van a unir a los receptores tipo ACE. Eso le va a permitir que este virus sea más grande completamente, sea más estable fuera de lo que es el medio ambiente. Recordemos que el tiempo de vida que lo encontramos en los objetos como es el cartón, el plástico o todos los utensilios que nosotros utilizamos va desde 24 horas hasta 7 o 8 días que va a permanecer en este tipo de características o materiales. Esto va a ser, ¿por qué? Porque no posee mutaciones en segmentos completos, solamente posee en ciertos fragmentos que va a permitir que su RNA sea más estable. Aparte de eso, tiene correctores de ciertas mutaciones a las que está sometido y esto le permite también que sea más estable a la unión con la proteína ACE, como lo podemos ver en la imagen de a mano izquierda. Esto va a permitir que sea más fácilmente los contagios y se dé una propagación masiva, como ya lo hemos visto en los meses anteriores. En cambio, la influenza es un virus, de la familia Orthomyxoviridae. Esto es un virus de menor tamaño. Tenemos diferentes serotipos y la característica que va a tener es que tiene 2 proteínas, principalmente la hemaglutinina y la neuraminidasa, que esas van a permitir generar cierto grado de estabilidad, pero no igual al coronavirus, y esto hace que su periodo o tiempo de contagio sea más limitado que lo que habíamos visto nosotros recientemente con este coronavirus. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Que la inmunidad que va a dejar ciertamente influenza es mayor
¿Por qué? Porque va a despertar principalmente el sistema inmunológico de tipo humoral, que va a dejar cierto grado de memoria que puede durar hasta 6 meses y algunas literaturas lo reportan hasta cercanamente los 8 o 9 meses. Por eso, influenza estacional, siempre en la temporada de octubre-noviembre, todos nos estamos vacunando. ¿Para qué? Para nosotros tratar de prevenir esos repuntes y aparte las mutaciones tan frecuentes que suele tener este virus. Casi siempre, algunos epidemiólogos lo reportan, cada 2 años presenta una mutación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con coronavirus? Pues realmente todavía estamos en el estudio de lo mismo. ¿Y qué es lo que reportan? Que algunos mencionan que realmente la inmunidad que deja es máxima de 1 mes, 2 meses. Posteriormente a esos 2 meses somos otra vez blanco fácil para volvernos a reinfectar y tener sintomatología asociada. Yo he conocido personas que ya me han comentado que se han infectado en varias ocasiones y que la sintomatología ha sido completamente diferente la primera vez a la segunda que han tenido. ¿Y esto porque? Bueno, en el caso de la fisiopatología que presenta el virus de la influenza, siempre lo vamos a adquirir por gotitas de flush, que nosotros las vamos a encontrar dentro de las secreciones liberadas, ya sea por los estornudos o por la tos. Va a entrar por la vía respiratoria superior y va a ingresar directamente al tracto respiratorio inferior. Esto va a provocar que incremente la síntesis de inmunoglobulina A, va a provocar cierto grado de edema e inflamación a nivel alveolar y va a provocar edema parcialmente en el intersticio. Va a existir cierto grado de migración de los neutrófilos hacia lo que es el alveolo y va a provocar datos más de una inflamación de tipo intersticial. Puede agregarse y la mayor, se puede decir, mortalidad que se encontró asociada en la pandemia que nosotros tuvimos en el 2009 fue la coinfección bacteriana que existe. Existe tanto exudado que puede haber liberado por la secreción de las inmunoglobulinas y los mediadores inflamatorios que hace que esto se vuelva un caldo de cultivo específico para que las bacterias lleguen, se sobreagreguen y coinfecten a los pacientes con influenza. Pero ¿qué va a pasar? Y ya lo hemos visto en anteriores pláticas que se ha dado mediante este medio. El coronavirus, al contrario, va a provocar 2 tipos de respuesta inmunológica, principalmente la humoral y la celular. Al provocar esta respuesta masiva, no solamente se va a involucrar lo que viene siendo el aparato respiratorio, sino va a encontrarse una respuesta inflamatoria de manera sistémica, que esto va a hacer que el paciente pediátrico presente diferentes tipos de manifestaciones, como podemos encontrar el PIMS. Dentro de esto vamos a encontrar un poquito la respuesta inflamatoria que se va a dar, va a provocar un incremento en lo que es de la secreción del moco, los mediadores inflamatorios, que va a dar un engrosamiento de la membrana alveolar, un aumento en lo que es el espacio intersticial y liberación masiva de citoquinas y monocitos, que estos van a provocar una activación de la cascada apoptótica, inflamación y daño a nivel pulmonar. ¿Y esto cómo lo hemos visto? En este artículo o esta revisión que está publicada en el Pediatrics en Epidemiología e Infectología del 2015, ¿qué es lo que ellos nos refieren en el caso de los pacientes pediátricos infectados de influenza? Ellos encontraron que parte de los factores de riesgo que predominaron más en este periodo fue aquellas enfermedades que habían tenido previamente. Dentro de ellas fue asma, afectaciones del corazón, había habido condiciones hepáticas, hematológicas, condiciones pulmonares previas, neurológicas, dentro de las que en esta predominaron principalmente enfermedades de tipo hematológicas, predominaron condiciones previas a nivel pulmonar y aquellos pacientes prematuros que habían nacido antes de tiempo y que tenían alguna condicionante como era la displasia broncopulmonar. Dentro de esta casuística que ellos reportan, que fue aproximadamente cercana a los 500 casos, si se fijan la estadística o los pacientes que fueron coinfectados más cercanamente, pues fueron aquellos pacientes hemato-oncológicos. En cambio, en aquellos pacientes con factores de riesgo de COVID, hasta el momento lo que se sigue reportando, que son más comúnmente los síntomas en pacientes menores de 2 años de edad.
Aquellos que tengan algún tipo de enfermedad crónica debilitante, estamos hablando de aquellas distrofias de Duchenne, aquellos pacientes que tengan alguna hipotonía de tipo central o algo más que condicione a la alteración en la movilización de secreciones. Aquellos pacientes con algún tipo de cardiopatía congénita, enfermedades respiratorias crónicas, como volvemos a repetir nuevamente la displasia broncopulmonar en aquellos pacientes con antecedentes de prematuridad, pues es un factor de riesgo para ambas enfermedades. Pacientes diabéticos, hipertensos, aquellos con algún tipo de cáncer. ¿Esto por qué? Porque acuérdense que la diabetes y la hipertensión es un estado crónico de inflamación, que esto va a hacer que nuestras citocinas sigan estando abundantes en nuestro organismo. Aquellos pacientes con desnutrición o obesidad, condiciones de depresión inmunológica, aquellos con algún cierto grado de inmunodeficiencia ya sea adquirida o que en el desarrollo de alguna enfermedad, insuficiencia renal crónica, enfermedad neuromuscular o también uno de los factores de riesgo que se han considerado dentro del COVID es vivir alejado de un hospital o de un lugar donde pueda recibir una atención médica adecuada. Entonces, si se fijan, volvemos a coincidir en ciertas patologías o factores de riesgo para ambas enfermedades. ¿Y cuál es una de las características que se había tenido? Primeramente, en lo que es la influenza, siempre se dan los síntomas después de 1 a 4 días de que nosotros estuvimos expuestos con alguien que estaba enfermo. Estuvimos con algún primo, con algún familiar, con algún compañero de trabajo, algún compañero de la escuela. En el caso de los niños cuando iban a las escuelas, ¿qué pasaba? Alguien estaba con un resfriado y posteriormente sus pequeños empezaban con decaimiento, los veían más hipoactivos, querían estar más dormidos, no querían comer y de repente ya empezaban las manifestaciones. ¿Y qué ocurrió esto? Pues se daba cuenta que el niño era el que infectaba hacia los familiares, porque después mamá y papá eran los que se encontraban enfermos. El caso índice siempre era un pediátrico. Pero ¿qué vino a cambiarnos completamente el COVID? Que ahora el primer infectado o el caso índice en el caso de COVID no eran los niños eran los afectados secundaria o terciariamente a que un adulto era quien los coinfectaba. ¿Y esto cómo era? Por las fiestas, por las convivencias, compañeros de trabajo que existía el periodo de portador asintomático, en el cual alguno de nosotros no presentaba ninguna manifestación o las consideraba como de menor grado, no recibía atención, iba con su familia y coinfectaba a sus compañeros. Al coinfectar a sus compañeros, se llevaba el virus completamente a su familia e infectaba a sus hijos y a sus familiares adultos mayores, principalmente sus papás o los abuelos que conviven principalmente en la casa. ¿Y esto qué fue o qué nos dio? Que el paciente pediátrico es un portador asintomático en muchas de las ocasiones de 2 hasta 22 días se ha encontrado en la literatura. Y esto porque por un cierto grado de deficiencia todavía en la madurez del sistema inmunológico. Recordemos un poquito que el paciente pediátrico no tiene tantos receptores de tipo AC a nivel pulmonar, pero sin embargo tiene más de estos receptores a nivel gastrointestinal, por eso que las manifestaciones a nivel pediátrico sean más de tipo gastrointestinal. Puede presentar disgeusia o anosmia, que esto no se manifiestan de primera instancia en el paciente pediátrico y le puede dar lo que hablábamos, que era el PIMS, un síndrome multisistémico inflamatorio, en el cual puede darse afectación o inflamación de diversos órganos y sistemas y aparte se puede acompañar de cierto grado de coagulopatía. Entonces, grandes de estas diferencias, pues vemos que el paciente puede presentar síntomas hasta el día 22 o 23 y haber persistido asintomático durante todo este periodo de tiempo, a diferencia que influenza, los síntomas son más tempranamente. ¿Y cómo va a ser el modo de propagación? Esto no ha sido nuevo desde el periodo de la pandemia que nosotros tuvimos de influenza, lo hemos visto que ha sido de modo respiratorio por gotitas de flush. Desde el 2009 ya existía que nosotros utilizáramos el alcohol gel, que nos estuviéramos lavando las manos en los 5 momentos, que a la hora de estornudar, en vez de estornudar hacia el aire libre o nos lleváramos las manos a la boca, colocáramos correctamente nuestro codo para nosotros cubrir y no esparcir completamente estas gotitas o estos flush. Pero ¿qué pasó con esto? Pasó el periodo de la pandemia, todo se los olvidó, llegó la curva del olvido que tanto nos enseñan en nuestras escuelas. ¿Y qué pasó? Volvimos a la normalidad y nos quitamos de esas medidas de precaución.
Llegó que todos empezamos a estornudar, empezamos a toser, nunca seguimos estas medidas de precaución y liberamos todas estas partículas al medio ambiente. Esas partículas, al empezar a alguien a cruzar o al irse caminando por esta zona, pues las inhala, las inspira y se coinfecta. Otro tipo es que nosotros en todos los materiales o objetos que no realicemos correctamente un limpiado o un aseo, pues completamente nosotros nos los llevamos por inoculación secundaria. ¿Qué es esto? Tocamos estos objetos, nosotros nos lo llevamos a la boca y de esta manera le damos entrada a estos virus, tanto influenza como COVID. O el compartir objetos, que se da más comúnmente en los pacientes pediátricos. En la sala de urgencias, en los consultorios, en aquellas escuelas o lugares, ¿qué pasa? Siempre compartimos juguetes, comparten lápices, plumas, y estos no llevan un aseo previo y ellos inmediatamente se coinfectan con este tipo de virus. Entonces, dentro de esto y de ya revisando un poquito parte de lo que es influenza y COVID, nos encontramos con esta tablita bastante buena, en el cual se enumeran los principales signos y síntomas que se han encontrado en ambas enfermedades. ¿Cuáles han sido las que se han encontrado de manera más prevalente? Entonces, podemos encontrar fiebre. La fiebre es más predominante en el paciente pediátrico. Yo siempre le comento a mis pacientes que es la peor fiebre que puede presentar. La característica más común de un niño enfermo y que lo que más le va a molestar es la temperatura. El niño empieza y los papás lo empiezan a encontrar que está más cansado, está más con tendencia a estar más dormido, entre más chiquitos están más irritables, no quieren estar fuera ni de mamá ni de papá. Si alguien más se les acerca, es un llorar que no los controla correctamente. La fiebre predomina arriba de los 39 grados y es muy, pero muy de difícil control. A veces, aunque intercalemos 2 analgésicos o 2 antipiréticos como tal, no podemos controlarla tan fácilmente. A diferencia del COVID, que el COVID puede tener temperatura entre 38 a 38.3 grados, o en muchas de las ocasiones nosotros nos hemos encontrado que ha existido pacientes pediátricos que solamente reportan febrícula, temperatura de 37.8, 37.9 en solo 1 o 2 ocasiones, y de repente todos los síntomas que cursaron como un resfriado de 72 horas mejoran, y posteriormente hasta que alguien presenta los síntomas ya marcados de anosmia y disgeusia. También nos podemos encontrar la tos. La tos es muy diferente en el caso de COVID e influenza. En el caso de influenza es una tos bastante productiva, con bastantes flemas, rinorrea y alina que puede presentar, y en COVID es una tos de tipo seca o irritativa. En el caso de la cefalea es más intensa con la influenza porque estamos tan congestionados a nivel de la nariz, tenemos fiebre y existe tanto o cierto grado de vasodilatación a nivel cerebral que el niño se siente irritado, se siente cansado, la cabeza le punza y lo único que quiere en muchas de las ocasiones es o llorar para poder manifestar su inconformidad que se encuentra en ese momento, o estar descansando y que nadie lo moleste en el caso de los niños más grandes. En el caso del COVID, si alguno ya lo ha padecido o lo ha tenido, es una cefalea de baja intensidad. ¿Pero qué es esto? Se toman un paracetamol, se toman cualquier analgésico y no se la pueden retirar. Es una cefalea que persiste, 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 es de baja intensidad, pero que ahí está como un tornillito dando vueltas y molestando y no los deja descansar. En el caso del dolor faríngeo es más marcado en la influenza que en lo que es el COVID. Existe también más escurrimiento nasal en la influenza. En el COVID no es tan marcado, puede existir que al contrario tengamos cierto grado de resequedad a nivel nasal, a contrario de influenza que es una rinorrea y alina abundante. Podemos presentar también dificultad respiratoria, esto principalmente en las formas graves. Los pacientes pediátricos, recordemos que una de las principales manifestaciones que vamos a tener es dificultad respiratoria, o los papás nos refieren como esa sibilancia o ese borboringo de las secreciones en lo que es la garganta. Yo les comento siempre, el paciente pediátrico tiene 3 formas de poder eliminar ese moco que está produciendo. Ustedes le van a ver el escurrimiento nasal de manera frontal. Otra de las formas que van a tener, la segunda, es que lo tenga en la garganta y ustedes le escuchen ese sonidito o esa flema. Y la tercera es que se la coma y se vaya hacia lo que es el intestino y la vean en las evacuaciones.
Y esto lo vamos a encontrar visualizado que en muchas de las ocasiones esa flema sigue siendo tan molesta que puede existir vómito de contenido flemoso, y eso es lo que ustedes observan o que los papás les refieren con cierto rayadito de los alimentos. ¿Y qué vamos a hacer ante esto? Pues principalmente los aseos nasales, poder aspirar las secreciones y que podamos liberar un poquito la vía respiratoria para que el paciente pueda respirar completamente y que a la hora que nosotros como médicos lo auscultemos, pues podamos escuchar completamente los ruidos respiratorios. Puede existir también en lo que es el COVID cierto grado de dolor en el pecho. Nos hemos encontrado que ha existido diferente varianza en lo que es las manifestaciones, tanto en adultos como en pediátricos. En muchas de las ocasiones, a veces podemos tomarle una radiografía a cualquier paciente, que será un tema que comentará el doctor en la siguiente semana. La radiografía está horrible y el paciente está como si nada. O solamente refiere cierto grado de cansancio o malestar y la radiografía está completamente con esos infiltrados periféricos que realmente son sugestivos o confirmatorios de un COVID. ¿Cuántos no se han encontrado que han existido pruebas negativas, pero radiografías clásicas y que realmente la sintomatología queda un poquito vaga? ¿Qué es también las manifestaciones que nos podemos encontrar? Pues COVID provoca muchas manifestaciones inflamatorias. Esto puede llevarnos a que el paciente presente en las formas graves dolor a nivel del pecho, a diferencia de la influenza. Puede existir también cierto grado de fatiga en ambas, afectación en lo que es el olor o el sabor, principalmente en COVID. Influenza realmente no se asocia con alteración en la percepción de los sabores. También existe mayor grado de dolor a nivel muscular y articular a nivel de influenza. ¿Por qué? Por toda la liberación masiva de inmunoglobulinas y principalmente interleucina 1 e interleucina 6. Como la fiebre es de más alto grado, vamos a encontrar que el paciente va a tener más calofríos, va a haber igual en ambas enfermedades pérdida del apetito y con mayor interés o con mayor afectación existe dolor abdominal y diarrea en los pacientes con COVID que con influenza. ¿Y esto cómo vamos a llevar nosotros a la confirmación? Ya llevamos la semiología de los signos y síntomas que ya encontramos, ya lo exploramos, ya vimos que cumple más datos para COVID o para influenza en este momento, y las radiografías nos pueden ayudar para que para nosotros poder orientarnos y confirmar estas sospechas diagnósticas. Las radiografías son de utilidad y bastante importantes. Esta nos puede ayudar en el caso del paciente pediátrico. Podemos encontrar un infiltrado de tipo intersticial. ¿Qué es esto? Encontramos como una red o un incremento de todo el intersticio a nivel de las radiografías. Puede existir cierto grado o incremento en lo que es la trama pulmonar. Podemos encontrarnos o asociarse datos de atrapamiento aéreo, que nosotros lo podemos encontrar con incremento del espacio intercostal, o hasta datos de herniación del parénquima pulmonar o abatimiento de los ambos diafragmas. Podemos también tener un infiltrado alveolo intersticial que, si fijan, es completamente diferente a la anterior radiografía, en la cual encontramos un infiltrado a nivel alveolar más proximal y a nivel de la periferia encontramos una afectación más de tipo intersticial. En este artículo hicieron una revisión de diferentes radiografías que se habían presentado en los pacientes con influenza. Ellos se encontraron que en mayor proporción, ellos separaron en 3 grupos estos pacientes y encontraron que había afectaciones peribronquiales. Existía solamente en pocos pacientes cierto grado de consolidación, pero encontraron anormalidades radiográficas bilaterales en todos los pacientes. No había afectación solamente de un parénquima pulmonar. Entonces, con esto podemos resumir que el patrón radiográfico que puede seguir un paciente infectado con influenza puede ser de tipo intersticial o mixto de tipo alveolar. Si se fijan, las radiografías que vamos a ver, a diferencia de las de COVID, son completamente diferentes. Si lo vemos nosotros a nivel tomográfico, podemos encontrar un incremento de la trama, encontramos también congestión a nivel parailiar y engrosamiento a nivel del intersticio. En el caso de las radiografías de COVID, ¿qué es esto?
Completamente nuestras radiografías cuentan con varias zonas o segmentos radioopacos que no son radiolúcidos. Realmente encontramos un infiltrado que afecta más hacia la periferia y no a nivel central, y puede existir tendencia a la consolidación. Podemos ver estas dos radiografías en las cuales existe cierto grado de infiltración. Tenemos patrón tanto infiltrado alveolar y completamente intersticial, pero también existe cierta tendencia a la consolidación, a comparación de los pacientes con influenza. Sí los podemos tener un patrón o sugerente a la consolidación solamente en el caso de que exista una coinfectación bacteriana en los pacientes que hayan tenido influenza positiva. En el caso de las tomografías, recordemos que tenemos la clasificación en la cual encontramos este infiltrado a nivel más periférico, y algunos pacientes pediátricos no presentan cambios radiográficos tan característicos en primera instancia. En esta otra tomografía también encontramos este infiltradito a nivel posterior y que está afectando ciertos segmentos a nivel de la periferia. Recordemos que nuestra clasificación es Conrads. Y nuestra última tomografía, igual, es complemento o parte de los segmentos posteriores. Encontramos este infiltrado o esta tendencia a la consolidación. Existe inflamación a nivel peribronquial, que esto nos lleva a confirmar un poquito más en infección por tipo COVID. ¿Y cómo vamos a realizar el diagnóstico? Pues el diagnóstico se tiene que realizar haciendo pruebas. Podemos realizar principalmente la PCR, principalmente para lo que es COVID. Recordemos que la sensibilidad a nivel nasal es del 73% a nivel del orofaringio. Si el paciente está intubado, recordemos que nuestra muestra tiene que ser de aspirado bronquial. ¿Para qué? Para aumentar esa sensibilidad y esa especificidad. Entonces, ¿cómo es lo más frecuente que nos podamos encontrar? Que nosotros encontremos un resultado de una PCR negativa, pero que si nos tomamos posteriormente los anticuerpos, encontremos IgG positiva. Y esto va a ser lo más frecuente que encontremos en el 70% de los pacientes. ¿Qué va a pasar en el caso de nuestra PCR esté positiva? Podemos encontrar una IgG negativa solamente en el 12%, o que ambas estén positivas en el 18%. Esto explicaría que muchos de nuestros pacientes digan, les hicimos la prueba salió negativa, la PCR, pero que a la hora que se realizaron las inmunoglobulinas, principalmente la IgG, salga positiva. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que depende mucho de nuestra cadena, de cómo tomemos la muestra, los segundos que se deja a nivel nasal, y aparte de eso que se conserve, acuérdense, en un ambiente frío, que no lo estemos calentando en la mano y que el procesado sea correctamente. Muchos de los falsos negativos que han existido puede ser secundario a esa cadena de conservación y tomado de muestra que no ha sido correctamente. Porque en el paciente pediátrico mucha gente no se anima a realizar el raspado, el dejar ahí el hisopo aproximadamente 30 segundos a 1 minuto. Entonces eso hace que realmente no se colonice o se contamine ese cepillito o ese algodón y realmente salgamos varios falsos negativos u otra. Otro que va a depender es el tiempo en el que nosotros estemos tomando la muestra. A diferencia de influenza, pues influenza ahorita ya tenemos diferentes medios diagnósticos, que esto también nos ha permitido abaratar los costos. Recordemos que ahorita una prueba de COVID, por muy económica que se encuentre, está por arriba de los 2,000 pesos. Lo más económico que existe ahorita son las inmunoglobulinas que se toman en sangre, pero pues realmente ya vimos que existe diferentes escenarios que nos podemos encontrar en este tipo de pacientes. Con la influenza podemos realizar una prueba rápida en el cual nosotros tengamos realmente un resultado en menos de 1 hora, pero su sensibilidad va desde el 10% hasta el 80%. No distingue realmente entre los subtipos de influenza, si es A, H1N1 o si hay otro tipo de serotipos, no lo va a distinguir, solamente dice si tienes influenza o no. Es económica, fácilmente conseguible, pero si ya nosotros queremos diferentes tipos de estudios, pues realmente la sensibilidad y la especificidad también va a incrementar y el costo. Si nosotros hablamos de diferentes paneles virales para nosotros poder identificar estos serotipos, el costo más barato de algunos, dependiendo de los laboratorios, va desde 3,500 pesos hasta los 5,000 pesos. Lo cual pues realmente en algunas ocasiones algunos papás podrán pagar este estudio y en algunos otros momentos realmente no.
Si nosotros solicitamos pruebas de laboratorio, ¿qué es lo que queremos encontrar? Recordemos que una de las grandes premisas que nosotros debemos de tener es, si vamos a picar a nuestro paciente pediátrico, ¿por qué lo voy a picar? ¿Qué es lo que yo deseo encontrar en esos laboratorios? Y no solamente porque voy a pedir toda la gama de laboratorio o resultados que yo me quiera encontrar, sino que tenemos que solicitar lo que yo quiera encontrar o que yo desee buscar directamente en ese estudio. En el caso del paciente con influenza, tenemos que solicitar una citometría hemática, podemos solicitar también funcionamiento hepático o renal. ¿Qué es lo que podemos encontrar? En este estudio o esta revisión que realizaron principalmente en los Estados Unidos durante el 2009 al 2010, ellos encontraron que lo más común que predominó fue leucocitosis mayor a 11,000. De este corte que ellos realizaron fue una N de 753 pacientes de los que presentaron leucocitosis, pero arriba de 11,000 se reportó en 289 pacientes. De esto, el segundo valor que ellos encontraron era que predominaba la trombocitopenia. La trombocitopenia en 190 de estos pacientes que fueron incluidos en esta revisión sistemática, los cuales tenían cifras menores a 150,000 plaquetas. Lo siguiente que ellos encontraron es que existía cierto grado de elevación en la función de lo que venía haciendo la creatinina, con una creatinina mayor de 1.2 miligramos por decilitro. Encontraron también como tercera manifestación que existía cierto grado de hipoxia con un PAFI menor a 115, en el cual ellos reportaban que estos pacientes tenían cierto grado de hipoxemia a largo plazo. ¿Cuáles fueron los principales pacientes que encontraron en esta revisión con esta PAFI menor a 100? Principalmente en los pacientes con displasia pulmonar o aquellos que tenían el antecedente de haber tenido asma que se había exacerbado por la coinfección con influenza. Si nosotros hablamos completamente del panorama de lo que es COVID, recordemos que COVID puede causarnos un síndrome inflamatorio multisistémico, en el cual no solamente nos afecte lo que es la citometría hemática, podemos encontrar alteraciones laboratoriales en lo que es la funcionalidad renal, podemos encontrar también cierto grado de afectación a nivel cardíaco, hepático y afectación en lo que es los tiempos de coagulación. Entonces, ¿qué es esto? En el caso de que nosotros sospechemos que es un paciente COVID positivo y que tenga sangrado a cualquier nivel, puede existir cierto grado de afectación en el dímero D. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Si solicitamos una citometría hemática, podemos encontrar leucocitosis con linfopenia grave o neutrofilia. Puede existir anemia o trombocitopenia, en la cual hasta el momento no existe un valor o una serie de revisión que diga cuánto ha sido la media que ellos han observado en estos pacientes. Hay cierto grado de afectación y elevación de los reactantes de fase aguda, principalmente de la procalcitonina y de la PCR, o como un marcador indirecto de inflamación, la ferritina, la cual se ha considerado un marcador pronóstico en aquellos pacientes que han tenido mayor a 2,000 microgramos por mililitro como una afectación sistémica severa que realmente pone en alto riesgo la vida en ese momento o incremento de la morbimortalidad. Podemos encontrar cierto grado de alteración, elevación de la creatinina, afectación o inflamación del músculo miocardio, que esto lo vamos a encontrar principalmente con elevación de la CPK, la CPK-MB, las troponinas o el péptido natriurético cerebral. Podemos encontrar también transaminasemia con elevación de la TGO y la TGP, tendencia a la hipoglicemia o aumento de la DHL y afectación de los tiempos de coagulación, principalmente el TP, el TTPA, tiene o existe cierto grado de hiperfibrinogenemia o aumento del dímero D con estos marcadores. ¿Y cómo va a ser el tratamiento de esto? Yo lo he observado con ciertos pacientes que yo he tenido que para mí me han brindado más clínica para lo que es influenza. ¿Cuál es la mayor característica que tenemos? Máximo, primera, segunda dosis, cesa la fiebre y disminuyen los síntomas. Es una de las características bastante particulares. Los pacientes que yo he tenido por parte de tanto hospitalarios como en el medio privado,
¿Qué pasa con esto? Les damos la primera dosis de oseltamivir y el paciente o los papás refieren que existió mejoría, que la fiebre empezó a disminuir radicalmente y que esto les ayudó a que el estado anímico del paciente mejorara y poderle dar o brindar el alimento, que eso es alguno de los factores que los que son papás les preocupa principalmente, que su nene no coma y que no quiera o recibir alimento como tal. En el caso de los pacientes pediátricos que nosotros sospechemos de influenza, podemos solicitar nosotros el iniciar oseltamivir. Si es un paciente pediátrico menor a los 8 meses, tenemos que calcular la dosis a 3 miligramos por kilo dosis 2 veces al día. Y eso acuérdense que tenemos que completar 5 días de tratamiento, aunque el paciente se sienta mejor, siempre hacerles hincapié a los papás que tienen que completar este tratamiento. ¿Cuándo es cuando vamos a presentar la mayor respuesta efectiva para influenza? Que nosotros lo iniciemos dentro de los primeros 3 días de iniciados los síntomas. ¿Esto por qué? Porque es cuando existe mayor cantidad de réplica viral y acuérdense que parte de la función es disminuir esta réplica del virus, no disminuir completamente la sintomatología del paciente. Al disminuir la réplica existe menos afectación de todo lo que es el aparato respiratorio y los síntomas empiezan a disminuir. En pacientes pediátricos menores de 15 kilos y mayores de 1 año de edad podemos iniciar las dosis de 30 miligramos 2 veces al día. En aquellos pacientes de entre 15 y 23 kilogramos de peso, podemos utilizar 45 miligramos 2 veces al día y así hasta los pacientes de 1 año de edad o mayores de 40 kilos, en el cual podamos brindar 75 miligramos 2 veces al día, en la mañana y en la noche, hasta completar los 5 días de tratamiento. Solamente se va a iniciar quimioprofilaxis en aquellos pacientes que hayan tenido un contacto realmente confirmado o positivo para influenza y que tenga factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los que mencionamos al inicio. Aquellos pacientes que sean cardiópatas, pacientes que tengan una enfermedad o una displasia pulmonar, que tengan aquellos pacientes que sean oncohematológicos y que hayan presentado cierto grado de manifestaciones. Podemos utilizar la quimioprofilaxis por 10 días. Los dos que nosotros podemos utilizar y el más frecuente son el oseltamivir y el zanamivir. En el que nosotros encontramos más fácilmente en lo que es en el mercado, pues es el oseltamivir, que sí existe en suspensión y no solamente en capsulitas. En el caso del tratamiento de COVID, pues todavía seguimos un poquito en lo que es cuál es mejor, cuál es el tratamiento que podemos brindar, pero lo que mejor ha resultado hasta este momento y el nivel de evidencia ha sido aceptable, los tratamientos inhalados. ¿Por qué? Por toda esa respuesta inflamatoria que provoca a nivel pulmonar y que deja cierto grado de secuelas. Dentro de este tratamiento podemos utilizar los aerosoles como es el salbutamol, podemos utilizar también los esteroides como la fluticasona o la beclometasona. O ya si el paciente es cooperador completamente y sabe inhalar correctamente, el Symbicort. Porque siempre ocurre y ha pasado en el paciente pediátrico que creemos que porque ya es mayor de 6 años de edad ya debe de saber inhalar este tipo de dispositivos. O en algunas circunstancias utilizamos otro tipo de aditamentos que se hacen de manera hechiza, como son los vasitos de unicel, que les abre un agujerito, se les avienta el disparo, pero recordemos que solamente de cada disparo que se dé de este dispositivo, solamente el 1% va a llegar a su punto final, que es los bronquiolos terminales realmente. Entonces, si nosotros lo damos completamente en estos dispositivos hechizos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo va a jalar correctamente todo lo que es el material sintético o plástico y no va a llegar absolutamente nada. Si el paciente no sabe inhalar, todo se va a quedar en un 99% en la hipofaringe y menos del 1% va a llegar a los bronquiolos terminales y realmente el funcionamiento de estas terapias no va a servir y no va a funcionar. Entonces, para esto no es que sea promoción ni nada más, pero la más conocida pues es el AeroChamber, que es el dispositivo de cámara espaciadora. Tenemos que saber cuál es la etapa correcta que le corresponde a mi paciente pediátrico. Yo tengo que corroborar y enseñarle a los papás cómo utilizarlo, que de esto va a depender el éxito de este tratamiento.
porque tenemos que enseñar que el paciente, entre más pequeñito, la mamá se lo tiene que sentar en las piernas, con una mano va a sujetar la mascarilla y con la otra va a otorgar los disparos. En este tiempo tiene que contar aproximadamente 10 segundos en el cual el paciente inhale y exhale y de manera más fisiológica inhale estas partículas de estos medicamentos y lleguen a su destino final. El dispositivo de color naranja es para los pacientes lactantes, el dispositivo amarillo es para los pacientes preescolares, en algunas partes existe el intermedio que es el verde, que es para el paciente escolar, pero ya se puede utilizar hasta ciertas etapas ya lo que es el azul, a partir de los 6 años de edad, el cual ya es para los adultos también y en algunos existe alguna boquilla o un adaptador en el cual solamente se coloca la boca y el paciente inhala. Estos porque son aceptados porque liberan el fármaco en este espacio, quedan flotando las partículas y a la hora que el paciente inhala se abre una pequeña válvula que se encuentra en la parte superior de este dispositivo y se libera el medicamento. El paciente empieza a exhalar y el medicamento sigue flotando en esta área. ¿Para qué? Para la siguiente inhalación que realice de manera fisiológica. ¿Qué es importante en esto? Recordemos, el tiempo que se cuente es lento. 1, 2, 3, porque si ustedes enseñan a los papás que si no tienen paciencia o son un poquito acelerados, van a contar como si fuera rápidamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y realmente el medicamento no va a llegar a su destino final. Otro de lo que se ha utilizado dentro de esto, y hay que valorar ciertos casos, la profilaxis con acitromicina. La acitromicina, algunos se ha visto que tiene cierto grado de efecto como inmunomodulador y previene la coinfección bacteriana en los pacientes que están infectados con COVID. En el paciente pediátrico ha sido muy limitado realmente, o la evidencia que se ha reportado hasta este momento, que se utilice medicamentos inmunomoduladores o algo de primera instancia, sino más bien es el manejo de soporte y sostén. Y dentro de esto, pues todavía existe lo que es el favor de la dexametasona, en la cual recordemos que solamente lo vamos a utilizar en aquellos pacientes que presenten cierto grado de desaturación o inflamación a nivel de tipo bronquial y no a todos se les va a estar indicando de primera instancia. Recordemos que los esteroides usados racionalmente tienen bastantes efectos benéficos, pero también tienen aquellos efectos que nos pueden provocar como hiperglicemias, puede darnos ciertos grados de alteraciones a largo plazo y que realmente no se tienen que usar indiscriminadamente. Entonces, dentro de esto, pues los tratamientos son completamente diferentes. Hay que recordar también un poquito, como en resumen, que el paciente con influenza es un paciente que va a tener una afectación del estado general más severa que el paciente con COVID. Puede tener manifestaciones de mialgias, artralgias, es una fiebre de difícil control, va a tener mayor cantidad de predominio de rinorrea hialina, congestión nasal y puede presentar datos o más tropismo a nivel pulmonar, que cuando nosotros demos la primera, si cumple estos criterios y demos el oseltamivir, el paciente va a presentar mejoría dentro de las primeras 24 horas de administrado los fármacos. Las secuelas que deja influenza son mínimas a comparación del COVID. El paciente o la inflamación que deja se resuelve dentro de los primeros 30 días post-infección y esto realmente no obliga a los pacientes a tener tanto tiempo de utilización de dispositivos inhalados a comparación de lo que se ha visto en COVID y que todavía son líneas para estudio en diferentes circunstancias, porque hasta hace bastante tiempo no se hablaba del término de secuelas postinfecciosas, aquellas secuelas que va a dejar esa inflamación, esa infección viral y que va a llegar a dejar un tejido cicatrizado a nivel pulmonar. Aquellos que han dado seguimiento a los pacientes que han tenido COVID son pacientes que se cansan bastante rápido, son aquellos pacientes que de caminar 2, 3 cuadras ahora solamente toleran media cuadra o una cuadra como tal, existe agotamiento físico más prontamente y que a veces actividades que realizaban de la vida diaria no son fácilmente de realizar en estos momentos. Entonces, ¿qué con esto nos lleva? Que va a ser probablemente aquel paciente que va a requerir tratamiento inhalado por mayor cantidad de tiempo, que va a recibir a lo mejor algún tipo de esteroide, como la fluticasona o la budesonida, por aproximadamente no solamente un mes, sino a lo mejor de 3 a 6 meses, como lo hemos visto para el control de los pacientes con asma.
y que aparte de esto, pues lo primero es conocer la semiología, ver lo que es la evolución del paciente y podernos apoyar con aquellos estudios de imagen y laboratorio que nosotros solicitemos para la confirmación diagnóstica. ¿Y qué es esto importante? Que no bajemos la guardia, estamos ante una temporada bastante alta. ¿Qué es esto? Nos estamos encontrando que nos vamos a encontrar COVID más influenza. Y quién no quite que en algún momento estos dos virus se encuentren al mismo tiempo coinfectando a un solo paciente. ¿Qué es importante con esto y a lo que yo los invito? Porque varios comentarios que la verdad como trabajador de la salud a mí me incomoda o me molestan es que digan no me voy a vacunar. Para una ya tenemos la forma de prevención que es la vacuna. Ya contamos con ella, ya han existido campañas desde octubre para una vacunación temprana y sigo escuchando en los pasillos de trabajo con varios de pacientes o algo que dice, es que yo no me la pongo porque me va muy mal, me cae muy mal. ¿Qué es pues reducir o que me cae mal? Una gripa de 3 días, que presentemos dolor en el brazo. Ciertas personas, no puedo decir que todas, puedan presentar a lo mejor un cuadro infeccioso viral un poquito con más ataque al estado general o que menos de ese 0.1% presenten manifestaciones generales. Pero yo les llevo a la pregunta que ¿qué prefieren? Que su paciente posteriormente esté con un tubo respirando, que estemos esperando a la evolución y que responda al tratamiento, o nosotros invitar a nuestra población a que se vacune oportunamente. ¿Para qué? Para prevenir que nosotros en algún momento presentemos manifestaciones, digamos, ya estoy vacunado contra influenza. Porque ahorita estamos esperando, y es la gran guerra farmacéutica, que es quién saca primeramente la vacuna de coronavirus. Pero ¿de qué nos va a servir si ya tenemos una prevención para una que es influenza y no nos la ponemos? Entonces, ¿qué tenemos que empezar? A educarnos nosotros mismos y educar a nuestros pacientes, educar a nuestros familiares e invitarlos a que se pongan la vacuna contra influenza. ¿Por qué? Para nosotros poder prevenir las coinfecciones y que no nos veamos en un escenario que se vuelve más pronto posible, que sea una coinfección, coronavirus o influenza. Entonces, no hay que bajar la guardia ante lo que es el lavado de manos, que lo realicemos oportunamente en los 5 momentos, que no nos relajemos en el uso de lo que es el cubrebocas, lo usemos correctamente y que ahorita que vienen las fiestas decembrinas, las fiestas que todos ya sé que estamos cansados de tener un encierro, ¿qué es lo que hagamos? Pues evitar un poquito las aglomeraciones, el no hacer nuestras fiestas, nuestras posadas, en la cual recordemos el evento más reciente, y no es por hacer propaganda ni tirarle a nadie, ¿qué pasó con la apertura del estadio Chivas América? Hubo portadores asintomáticos y de ahí existió cierto grado de brote en lo que fue en esta reunión que se dio en un simple estadio. Entonces, imagínense que ahorita nuestros hospitales ya están otra vez por arriba del 50% de sus capacidades, algunos ya están llegando al 100%. No quiero que este escenario se vuelva en enero, febrero, que no contemos nuevamente con camas o lugares donde poder brindar una atención oportuna a nuestros familiares. Entonces, ¿qué es esto? Cuídense, cuiden a su familia, acuérdense que ellos los necesitan. Y el paciente pediátrico, recordemos que aunque no presente muchas de las sintomatologías descritas, puede ser portador asintomático. Y este portador asintomático puede ir desde 0 hasta 24 días, que es lo que ha reportado hasta actualmente la literatura. Entonces, no bajemos la guardia, cuidemos a nuestros pequeños y también enseñemos a cuidarlos y a ser responsables, porque nosotros somos el ejemplo a seguir para ellos. ¿Sale? Gracias. Hasta este momento.